Bien, bueno, los últimos 4 slides trataban o hablaban un poco de aquellas mejoras que se fueron introduciendo al ciclo Rankine, que es el ciclo característico para las centrales de potencia de vapor reales. Son mejoras que se le fueron introduciendo, como habíamos visto, en pos de mejorar la eficiencia térmica del ciclo, de hacer los ciclos más eficientes. Y habíamos visto a partir de ese concepto de temperatura media termodinámica, un concepto relativamente nuevo, habíamos visto cómo iban de la mano de alguna forma el aumento de eficiencia térmica con el aumento de la temperatura media máxima o aquello que habíamos definido como la temperatura media mínima. Todas las mejoras buscan justamente aumentar el rendimiento térmico y por ende aumenta la temperatura media máxima, o hay estrategias que buscan directamente aumentar esa temperatura media máxima y por supuesto aumenta el rendimiento. Lo mismo si pudiéramos jugar un poco más con la disminución de la temperatura media mínima. Lo que sí no van de la mano en muchas veces o en muchas de estas mejoras que se introducen es el aumento de la potencia útil, ¿sí? O el aumento del trabajo. Muchas veces en esto del rendimiento térmico siempre jugamos con numerador y denominador. Tenemos por un lado lo que es el trabajo neto del ciclo sobre el calor aportado en el ciclo. Muchas veces se hacen mejoras, pero que no significan un aumento en el trabajo, y no siempre que haya un aumento del trabajo va a haber un rendimiento. Vamos a ver en un ratito un caso en el que hay una disminución de trabajo por unidad de vapor, y aún así, como también hay una disminución en el calor aportado por el combustible, vamos a conseguir igual un rendimiento mayor, pero en ese caso el trabajo útil ha disminuido. Eso como para arrancar. Entre las mejoras que habíamos presentado ya era el sobrecalentamiento del vapor, y la segunda que habíamos empezado a ver era el recalentamiento del vapor. El recalentamiento del vapor, acá había un esquema en el slide anterior que habíamos dejado en este, donde efectivamente teníamos la producción de vapor, el sobrecalentamiento llevado a cabo en un sobrecalentador, y después teníamos que el vapor ingresaba, en este caso, a la etapa de alta presión, acá lo vemos, la etapa de alta presión de la turbina, se expandía parcialmente hasta una presión intermedia, se expande, y luego, como no le podemos aumentar la presión, pero sí podemos aumentarle la temperatura, se envía nuevamente al conjunto del generador de vapor, esto ya lo habían visto con Edu, que todo forma parte de lo que es el generador de vapor, volvía para darle un aporte de calor mediante un recalentador, para luego así seguir a presión constante, por supuesto, ¿no? Seguir expandiéndose hasta, en una etapa de baja presión, seguir expandiéndose hasta la presión del condensador, que es lo que vemos acá. Entra la etapa de baja presión y se expande hasta la presión del condensador. Por supuesto que el recalentamiento del vapor es una estrategia, una mejora que se lleva a cabo en cualquier central de potencia de vapor, porque aumenta el rendimiento. O sea que cualquier ciclo operativo está funcionando con por lo menos un recalentador. Pero simplemente como para conversarlo acá, el recalentamiento se transfiere o se traduce en una mejora del rendimiento siempre y cuando la temperatura media, aguanten un segundito, siempre y cuando la temperatura media de ese aporte de calor extra que se lo estamos dando ahora con el recalentador, la temperatura media de este proceso de absorción de calor sea mayor a la temperatura media del ciclo con sobrecalentamiento, es decir, sin el recalentamiento. Dicho de otra forma, bueno, acá están los balances que habíamos venido viendo. Esto yo se les había mencionado, el tema de no olvidarnos de ese aporte de calor del recalentamiento. Y acá viene lo que les estaba diciendo. Es decir, en un ciclo con sobrecalentamiento, tomen en cuenta que era hasta acá, teníamos que la temperatura media máxima de ese ciclo era el delta H de ese proceso de absorción de calor, el delta H sobre el delta S de la misma transformación, de 2 hasta 3. Ahora nosotros vamos a agregar otro proceso de absorción de calor que se refiere a lo que es el recalentamiento, que se da de 4 hasta 5.
vamos a definir una temperatura media máxima de recalentamiento como este delta H sobre el delta S de este proceso, lo mismo que hicimos con la temperatura media máxima anterior de este otro proceso. Entonces vamos a tener que el recalentamiento siempre se va a traducir en una mejora del rendimiento, en un aumento de la temperatura media del ciclo en su conjunto, siempre y cuando esta temperatura media del recalentamiento que estoy aportando sea mayor o igual a la temperatura media del ciclo con sobrecalentamiento. Es decir, vamos a verlo muy y gráficamente se puede ver. En el caso que yo tenga un sobrecalentamiento que termina en este punto, realizo una expansión parcial en la etapa de alta presión de la turbina, pero si este punto 4 se encontraría por acá abajo, es decir, con el objetivo de obtener un poco más de trabajo en esta expansión de alta, lo que hago es expandir y llevar a un punto muy más por debajo, ¿no? De este punto 4. Pónganle que está por acá. Yo en este caso tengo que tomar un vapor en estas condiciones y recalentarlo. Con lo cual, si yo tengo en cuenta el aporte de este recalentamiento en cuanto a lo que es temperatura media de este proceso, entre un punto que empieza por acá y termina por acá, la temperatura media va a estar por acá, aproximadamente. Cuando yo quiera definir la temperatura media de este conjunto, me va a tirar abajo la temperatura media de todo este ciclo. Con lo cual, el solo hecho de realizar un recalentamiento no significa que aumente el rendimiento. Por supuesto que en todas las centrales operativas el recalentamiento se hace y se hace a partir de un punto óptimo, o se hace teniendo en cuenta que el recalentamiento se tiene que, de alguna forma, comenzar a una temperatura que signifique luego una temperatura media mayor a la del ciclo con sobrecalentamiento. Bueno, por supuesto que aplicar un recalentamiento, podríamos aplicar varios recalentamientos, se tiene que, cuando uno empieza a aplicar recalentamientos en las centrales, generalmente no se utilizan más de 2 recalentamientos, generalmente es un recalentador, pero justamente, más allá de que la instalación se vaya haciendo un poco más compleja, con el agregado de los recalentamientos, vamos a tener que la inversión que se requiere para los recalentadores, luego no se va viendo, no se va traduciendo en puntos porcentuales en la mejora. Es decir, si uno va aplicando recalentamientos acá, serían recalentamientos de este tipo serruchito, con lo cual no es conveniente desde el punto de vista de la inversión, con lo que significa la mejora en el rendimiento. Pero bueno, hay que aclararlo eso, la instalación justamente es más compleja, aumenta el costo de metales de generador de vapor y conducciones, aumenta el rendimiento del ciclo, siempre y cuando aumente la temperatura media máxima de todo el ciclo, y una de las mejoras que se da con esto del recalentamiento es que a presión constante lo que consigo con este recalentamiento es salir con un título de vapor de mejor calidad a la salida, con lo cual es uno de los aportes que más hace esta mejora, ¿no? Que aumenta el título, y habíamos estado viendo anteriormente que necesito salir con títulos de mejor calidad a la salida de la turbina por un tema de eficiencia en la turbina, un tema de erosión y desgaste en las partes de la turbina, de los álabes propiamente. La última mejora que queda por charlar de alguna forma es el tema de lo que es extracción regenerativa. ¿En qué consiste? En precalentar el agua que ingresa a la caldera con vapor extraído en la turbina. El nombre lo dice, extracción en algún punto de las etapas de alta, media y baja presión de una turbina. Lo que hago es extraer, en alguna bibliografía lo van a encontrar como sangría, pero en realidad son extracciones, son porciones de vapor que se sacan con el fin de llevarlas a un precalentador, y a partir de un contacto directo o indirecto con el agua de alimentación, hacer que aumente la temperatura del agua, es decir, precalentar ese agua. En este caso, lo que se ve, digamos, el dispositivo donde se lleva a cabo esto, se llaman precalentadores o calentadores de agua. En este caso tenemos el caso de un precalentador de mezcla,
donde justamente el nombre, este es el nombre de las siglas en inglés, habla de Open Feed Water Heater, ¿no? Open porque es abierto, es una cámara de mezcla, en el que tenemos que puede pasar de acá, de hecho pasa por un sobrecalentador, un sobrecalentador, viene a la parte de la turbina, puede haber más de una etapa, en este caso está visualizada solamente con una etapa porque es algo de bibliografía. También puede haber un recalentador, va al recalentador, vuelve, pero bueno, se le hacen a las diferentes etapas de la turbina extracciones, que están simbolizadas acá en este caso como 4, se le hace una pequeña extracción, se pone en contacto directo el vapor extraído, una porción del vapor extraído, con el agua de alimentación que pretendo precalentar, se mezclan, salen en estas condiciones y con una bomba la impulso a la presión del generador. Una bomba de alimentación la llevo a presión y luego ingresa al generador de vapor habiendo podido aumentar su temperatura. Acá se puede ver gráficamente. En este caso estoy expandiendo parcialmente, quito una porción, este vapor que hace condensar este calor latente, esta energía la entrega, a fin de que este agua que estaba en este punto 5 salga como líquido saturado en 6, lo llevo con una bomba acá 7, se mezclan este 4 con 7 para salir en este punto líquido saturado en 1. Con una bomba lo llevo a 2 y así comienza el proceso de absorción de calor en el generador de vapor. ¿De qué va a depender la cantidad que yo deba extraer en este punto? Va a salir de los balances de masa y energía que yo realice acá en el precalentador. Es decir, en este caso va a salir de que tenga que mezclar adecuadamente este punto 4, este punto 4 acá con este punto 7 para que salga esa mezcla en líquido saturado en 1 y así luego a través de una bomba llevarlo a las condiciones para que ingrese el generador de vapor. La temperatura, digamos, la temperatura o el requerimiento de energía en cuanto a temperatura al ingreso del generador de vapor es tal que de alguna forma va a ser esa energía que tomó de ese vapor para llegar desde el líquido a una temperatura cercana a la saturación a la presión que reina en el generador de vapor. En este caso, simplemente como para conversarlo, en este caso tenemos que, como es una cámara de mezcla, las corrientes que se mezclan deben estar a igual presión, por eso ven el hecho de llevarlo con 7 a la presión esta de extracción, es decir, 4, 1 y 7 están a la misma presión. En este caso, ¿qué tiene de ventaja de alguna forma el precalentador del tipo de mezclas, que son más económicos pero requieren más bombas? Buena transferencia de calor, porque estoy poniendo directamente en contacto directo las dos corrientes, son simples y económicos. Hay de este tipo y del tipo que vamos a ver ahora enseguida, que son los cerrados o son los intercambiadores de contacto indirecto. Y si alguno está pensando, bueno, ¿y de qué tipo podemos llegar a encontrar una instalación real? Hay de ambos tipos, hay un mix, porque en este caso, y solamente a título de poder explicarlo, se ve esta instalación, este esquema con una sola extracción, pero tengan en cuenta que en una central, bajo un ciclo convencional de vapor real, hay entre 6 y 8 extracciones. Y hay un mix, tanto hay extracciones de alta, de media y de baja presión, y hay un mix entre lo que es precalentadores de este tipo de contacto directo y precalentadores indirectos. En este caso vemos el precalentador de superficie o closed feed, feed water heater, donde lo que tenemos, a diferencia del anterior, que es cerrado, es decir, es un intercambiador del tipo casco y tubos, donde circula por el interior de los tubos el vapor extraído que va condensando y va cediendo la energía al agua de alimentación que pretendo precalentar. En este caso, acá se ve que lo mismo, ingresa a la parte de la turbina de alta, de media o de baja, tenemos una pequeña extracción de vapor, lo que hace es ceder su energía, acá cede su energía latente, sale en este punto acá 9, y por el otro lado tenemos una corriente de agua líquida que está ingresando a fin de precalentarse, y en este caso sale en este punto 8. Idealmente, si bien esto de contacto indirecto, hay pérdidas en esta transferencia de calor,
En este caso acá está simbolizado idealmente como que las condiciones de 8 son las mismas condiciones de 9. Es decir, como que la transferencia fue 100% efectiva y 9, en verdad 8, toma la misma temperatura, sale la misma temperatura de 9. En la realidad existe un delta T que se llama delta T terminal, que se da en estos tipos de intercambiadores, donde tenemos que la temperatura de 8 siempre está por unos grados por debajo de la temperatura de 9, porque justamente esta transferencia no es 100% efectiva. En este caso tenemos que 9 está a la presión de extracción, con lo cual hay que aumentarle la presión, llevarlo hasta estas condiciones de 1, y una vez sí, 8 y 1 estando a esta presión de alta, se mezclan para salir en un punto mezcla, y este es el nuevo punto de ingreso al generador de vapor. Es decir, si no hubiésemos realizado la extracción, estaríamos ingresando en las condiciones de 7 en cuanto a temperatura, y pudiendo con esta extracción precalentar el agua de alimentación, estamos ingresando en un punto 2, por supuesto una temperatura mayor que la anterior. Una vez más, del balance de energía y de masa en este precalentador va a surgir la cantidad de caudal de vapor que deba extraer en este punto, y por supuesto, en cuanto a lo que es el requerimiento energético, este punto 2 va a responder a una temperatura cercana a la temperatura de saturación, a la presión que reina acá, y eso lo conseguía a través de esos balances de masa y energía. En este caso, como es de contacto indirecto, las corrientes no se mezclan, pueden estar a diferentes presiones, son más costosos y complejos porque constructivamente, es un intercambiador del tipo de casco y tubo, donde justamente es más costoso, y no hay un contacto directo, con lo cual desde el punto de vista de la transferencia, y bueno, se consigue una mejor mezcla en un intercambiador de mezcla que en este tipo de precalentadores. Pero como les mencioné, hay de los dos tipos en una central, y acá son esquemas, se va complejizando de alguna forma el esquema de la instalación, y se va viendo en este caso cómo hay dos extracciones. En este caso son dos extracciones. Fíjense que las flechitas indican que va todo aguas para arriba o aguas para adelante. Es decir, en este caso tenemos todas cámaras de mezcla donde directamente se calienta la corriente que pretendo precalentar con el vapor extraído, y de esta forma con una bomba se impulsa aguas arriba o aguas adelante, que se le dice. Por el contrario, en este caso tenemos extracciones que se llevan a cabo en un precalentador de contacto indirecto, y el condensado del vapor extraído, que por ejemplo sería esta corriente 11, o en este caso acá sería esta corriente 9, el condensado del vapor extraído, el líquido, se le dice que se envía aguas atrás o aguas para abajo, y se pueden enviar o a un precalentador de menor presión o directamente se envían al condensador. Y acá se ve gráficamente cómo son las transformaciones en un diagrama TS. Esto ya es más complejo aún, pero es lo que podemos ver operativamente en cualquiera de las centrales de vapor convencional que tenemos operando acá en el país. De hecho, este es un esquema de una instalación o un balance de calor de una instalación real de central costanera, en el que de alguna forma también se puede ver esto que el otro día Mariano había estado consultando. Y como para verlo rápidamente, vemos acá un cuerpo de alta presión, un cuerpo de, dice, media y baja presión, y acá un cuerpo de baja presión. Y en este caso tenemos cómo están conectados los cuerpos. Esto por supuesto está todo bajo un mismo conjunto, y de alguna forma giran solidariamente, pero vemos acá algo que Federico les ha mencionado, que ahora en un ratitito lo vamos a ver, que es se le llama crossover, pero muy claro está las diferentes extracciones que se van haciendo de cada una de las etapas. En este caso tenemos el generador de vapor, en verdad caldera, el sobrecalentador. Vemos cómo va del sobrecalentador, entra a la etapa de alta presión de la turbina, acá sale de la etapa de alta, va al recalentador y vuelve a la etapa de media y de baja presión. En este caso va al condensador con otros fines, pero acá vemos que viene del recalentador e ingresa a el cuerpo de media y de baja presión. Y después acá vemos
cómo va a lo que es el tanque desgasificador. Vemos acá que hay una extracción, en este caso, esto es un intercambiador de contacto indirecto. Acá vemos de alguna forma otra extracción de contacto indirecto. Acá en la parte de baja presión también vemos lo mismo. Y si ustedes van viendo, por ejemplo en este caso, el condensado del vapor extraído, si ustedes ven las flechas, van hacia precalentadores de menor presión o, en este caso, van hacia el condensador. Y acá vemos esto que es la bomba de recuperación del condensado. Todo lo que es bomba siempre lo van a ver con una flecha como paraguas arriba, porque justamente lo que hacemos es aumentar la presión y mandarlos hacia líneas de mayor presión. En este caso se ve esta bomba, que después lo vamos a ver un poco más en detalle, que lo saca de ciertas condiciones de presiones subatmosféricas, y después vamos a ver acá esto que está representando lo que es la bomba de alimentación, que directamente ya lo lleva a la presión de alta que le llamamos. Las ventajas y desventajas de lo que es la extracción regenerativa, justamente ese precalentamiento del agua, de alguna forma al ingresar yo a una temperatura mayor en el proceso de absorción de calor, estoy aumentando la temperatura media máxima del ciclo. Se reducen irreversibilidades, porque hay un calentamiento gradual del agua de alimentación. Esto lo habían visto un poco lo que era en termodinámica, estos saltos de temperatura, que cuanto más pequeños son más reversibles, o se reducen esas irreversibilidades. Se reduce también ese choque térmico de ingresar con un agua en condiciones de baja temperatura al ingreso del generador de vapor. De alguna forma también es una forma de lograr condiciones de estabilización, y estas condiciones de estabilización en el generador de vapor en su conjunto, seguramente algo vieron también con Eduardo, el hecho de entrar un poco más caliente hace que todo el proceso sufra menos, por decirlo así, porque es más estable. El calor de condensación del vapor extraído se aporta al ciclo y no se va al agua de refrigeración. De alguna forma, si yo estoy quitando porciones de vapor, si yo no las hubiese quitado, se iban a expandir totalmente e iban a condensar justamente en el condensador. Entonces estoy reutilizando, aprovechando esas ventajas de la extracción regenerativa para que ese condensado de vapor extraído se aporte al ciclo y no se vaya al medio de enfriamiento. Bueno, se reduce el choque térmico, el agua ingresa cercana a la saturación, brinda un medio conveniente de airear el agua de alimentación. Esto se da si estoy utilizando algún tipo de precalentador del tipo de mezcla, porque de alguna forma, como están abiertos a la atmósfera, de alguna forma estoy quitando aire del sistema, ¿no? Entonces, por eso dice, brinda un medio conveniente de airear el agua de alimentación. Siempre en una instalación real va a haber algún tipo de precalentador de estos de mezcla o abiertos. Y aumenta el rendimiento térmico. Dos cuestiones acá. Aumenta el rendimiento térmico porque aumenta la temperatura media máxima del ciclo. Pero tengan en cuenta, un segundito, vuelvo. Bueno, acá lo podemos ver. Tengan en cuenta que en cuanto a lo que es el trabajo, estamos viendo que yo vengo con el total de vapor, con todo el caudal de vapor, estoy viniendo acá, hago una expansión parcial y acá saco una porción de vapor. En este caso tenemos una masa total y le saco un caudal de extracción 1, pónganle. El resto de esta expansión lo va a seguir haciendo un caudal de extracción, un caudal total que va a ser el caudal menos el caudal de extracción 1. Y en este caso, esta expansión la va a realizar el caudal total menos el caudal 1 menos el caudal 2. Con lo cual, el trabajo que me aporta este ciclo disminuye. Pero también, si yo lo estoy viendo en lo que es numerador y denominador de la expresión del rendimiento térmico, también en la medida que entremos con agua precalentada y a mayor temperatura, se va a reducir esta transformación o esta absorción de calor en la caldera, se va a traducir en menos combustible que yo deba aportarle a este proceso. Entonces, va a disminuir el numerador, pero también disminuye el denominador, pero como está aumentando la temperatura media máxima, aumenta el rendimiento. Bueno, en este caso, cuando yo hoy les dije entre 6 a 8 precalentadores de agua, no es un número caprichoso, sino que acá claramente se puede ir viendo
cuál es el aporte a la eficiencia que va haciendo el agregado de cada uno de estos precalentadores. Con lo cual, y un poco también como lo que les mencionaba con los recalentadores, en la medida que sigamos agregando precalentadores de agua, son muy pocos los puntos porcentuales de mejora sobre el rendimiento que se pueden ir consiguiendo y se va complejizando la instalación. Con lo cual, un número óptimo generalmente es entre 5 y 8, ¿no? Precalentadores. En este caso es una foto de una central real, siempre me olvido si es Costanera o Central Puerto, pero acá se puede ver en estas cañerías que se ven acá, en este color plateado, y en estos tipo precalentadores que se ven acá, cómo se van sacando las diferentes extracciones. Esta es una, acá atrás hay otra, son las diferentes extracciones que se sacan de los cuerpos de presión de la turbina a fin de precalentar el agua de alimentación. Acá estos tanques verdes que se ven acá es el condensador. Una consulta, Flavia. Sí, Mariano, ¿no? Sí. 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 En el recalentamiento, sí. vos dijiste que por lo general se utiliza un solo recalentador, ¿es correcto? Sí, 1 o 2 recalentadores, no más. Eso es por cuestiones mecánicas y de costos en la instalación, ¿no? Sí, en realidad es como que el recalentamiento, míralo desde el lado de que no aumentas la presión, estás trabajando a esa presión constante y lo estás llevando a una temperatura, que habíamos visto que esa temperatura es relativamente, es la misma o relativamente del orden de la que conseguí en el sobrecalentamiento, porque por un tema de límites de materiales tratás de utilizar lo más posible, llevarlo a la máxima temperatura, pero no más que esa, ¿no? O sea que siempre generalmente la misma o un poquitito menor. Cada vez que vos vayas agregando más recalentadores, esos saltos de expansión que vas a ir consiguiendo van a ser cada vez menores, ¿no? Y la inversión va a ser cada vez mayor, ¿sí? Entonces no se justifica más de 1 o 2 recalentadores en una instalación. Claro, bien. En cambio, cuando estamos hablando de lo que es precalentamiento de agua, es otra cosa. Si bien el agregado de precalentadores, de alguna forma, en algún punto tampoco se va a justificar por un tema de inversión y de complejizar tanto la instalación, pero bueno, se da que se requieren hacer diferentes extracciones de los diferentes cuerpos de presión a fin de ir de alguna forma calentando gradualmente, precalentando gradualmente el agua. Es decir, al revés, es conveniente ir agregando cada vez más precalentadores hasta un cierto número óptimo, ¿no? Con el fin de ir dándole al agua pequeños saltitos en cuanto al aumento de temperatura. Tampoco es conveniente tener un solo precalentador y calentar todo de un salto, ¿sí? Perfecto. Bueno, acá solamente como para mostrarles, estos son sacados de datos técnicos, ¿no? de otras instalaciones de otros lados, no son de acá de Argentina, para que ustedes vayan viendo, cuando hablamos de lo que es parámetros de presión, temperatura, temperaturas máximas y rendimientos, para que vayan reconociendo de qué órdenes estamos hablando. En este caso, fíjense que justamente plantea todas las mejoras que estuvimos barriendo, y se va viendo claramente cuáles son esos puntos porcentuales que decimos, o esas mejoras en la eficiencia que se van consiguiendo. En este caso tenemos un ciclo que dice no sobrecalentado y sin precalentamiento también, es decir, no tiene ni sobrecalentamiento ni precalentamiento. Y informa una eficiencia del 37%. Acá ya son sobrecalentados, pero en este caso no tiene precalentamiento. Luego se le agrega un precalentador y va aclarando de qué tipo de precalentamiento se le va haciendo, si es con un precalentador del tipo cerrado o un precalentador del tipo abierto. En este caso habla de efecto cascada, y es ese esquema que yo les mostré, ese TS, que lo que hacemos es el condensado de vapor extraído, mandarlo a aguas para abajo. Bueno, es lo que se ve acá. Son todos intercambiadores del tipo cerrado. Después, sobrecalentamiento, bueno, también lo mismo, dice un precalentador del tipo cerrado, sobrecalentamiento, acá agrega el recalentamiento, sobrecalentamiento, recalentamiento con un precalentador. Ya aumenta notablemente lo que es la eficiencia.
Acá ya agrega 2 recalentamientos y 2 precalentadores, y en este caso, que es el último caso, estamos hablando de un ciclo supercrítico, que dice supercrítico, doble recalentamiento, no tiene precalentadores. La verdad, sinceramente, no sé a qué hace mención con estos valores. La verdad que no sé, después se los averiguo. Pero bueno, en este caso estamos ante un ciclo supercrítico, con lo cual los parámetros en cuanto a lo que es presión y temperatura estamos estamos fuera de la campana, ¿no? Estamos por sobre encima de la campana. Y como para que vean, en este caso habla de potencia. Bueno, Federico les dijo en la introducción los órdenes de potencia en el primer slide, ¿se acuerdan? Habíamos visto el tema del consumo de Luján, el tema de algunos electrodomésticos y algunos ciclos. Generalmente cuando hablamos de un ciclo convencional de vapor, en este caso dice 50-200, pero los ciclos operativos que operan más que un ciclo Rankine y que hoy por hoy están generando, inyectando energía eléctrica en nuestro país, están alrededor de los 150 a 200 mega de potencia. En cuanto a presiones, sí, 140, 180, temperaturas rondan siempre los 500 y pico de grados Celsius, a lo sumo 600, 620, vi alguno por ahí, y las eficiencias de estos ciclos convencionales de vapor, operando de esta forma, conjunto, generador de vapor, con sobrecalentamiento, recalentamiento y extracciones, etapas de alta, media y baja presión, un condensador y bombas de alimentación, bueno, operando bajo ese circuito convencional de vapor, rondan el 40%. Esto la verdad es bastante alentador, pero rondan el 40%. Estos son todos datos de, estos son todos datos de la central de una central de acá, donde nuevamente podemos ver lo mismo. Lo único que quería que vieran el tema de los recalentadores y el tema de los calentadores o precalentadores de agua de alimentación. Generalmente justamente rondan en esta cantidad de precalentadores. En cuanto a lo que es generadores de vapor, que estuvieron viendo con Edu anteriormente, fíjense que en este caso, estos monosbloques, los dos funcionan como ciclos de vapor puros. Estamos hablando de generadores de vapor de las 338 toneladas hora, y en este caso estamos hablando de 729 toneladas horas de vapor. Fíjense que los parámetros de presión andan en los 180, 140, y las temperaturas generalmente rondan, como yo les dije, los 500 y piquito de grados Celsius. En este caso, esta también es una de Central Puerto, que es alguna de esas dos que recién vimos, donde se ve claramente todas las partes, es decir, el sobrecalentador, el recalentador, bueno, el economizador, y acá lo que más quiero que vean es, tenemos la etapa de alta y la etapa de media y baja, y acá se puede ver el condensador. Estas son las bombas de extracción de condensado, que se le llaman generalmente. Acá hay otra bomba de extracción de condensado. Este es un calentador de baja presión. Después tenemos toda la parte de lo que es el tanque de alimentación con el desaireador, y generalmente se utiliza algún tipo de precalentador de contacto directo, la bomba de alimentación y estos calentadores de agua, calentadores de alta presión, que están, digamos, como adelante de la bomba de alimentación, y aquellos de baja presión están detrás de la bomba de alimentación. Y les puse algunas fotitos reales para que ustedes vean que a veces difieren bastante justamente lo que son los esquemas de las instalaciones, o aquellos dibujitos esquemáticos de lo que son los dispositivos reales en sí, ¿no? Bueno, ahora vamos a definir dos parámetros, más allá de los parámetros que nosotros mencionamos cuando hablamos de presión y temperatura. También hay de alguna forma indicadores o parámetros operativos. Uno que es el que venimos hablando, que es el rendimiento térmico, la eficiencia térmica del ciclo, que justamente es el cociente entre la energía eléctrica generada y la energía térmica aportada por el combustible. Estamos hablando que es un número adimensional. Decimos que, por ejemplo, un ciclo de este tipo tiene el 40% de rendimiento. El otro que vamos a mencionar es el heat rate, es de aplicación mundial, y acá también lo vamos a encontrar como heat rate o consumo específico de calor de una instalación, o tasa de calor,
también en algunas bibliografías, y que se define como el consumo específico. Bueno, el consumo específico es otra forma de indicar el rendimiento, es la inversa del rendimiento, no es un número adimensional, sino que tiene unas unidades específicas. En nuestro país generalmente utilizamos las kilocalorías sobre kilowatt hora, y se define como la cantidad de energía térmica en concepto de combustible que necesita una central para suministrar una unidad de potencia por unidad de tiempo. En este caso estamos hablando de unidades de este tipo, kilocalorías sobre kilowatt hora. Esta es la fórmula, digamos, del consumo específico de calor, y que se ve que es el caudal del combustible, por eso es la energía térmica aportada en concepto de combustible, es decir, la energía que me puede brindar una unidad de combustible por combustión completa, en una combustión completa, que es el poder calorífico del combustible. En este caso tenemos que son kilocalorías por kilo, y el consumo de combustible, que generalmente es en kilos hora o kilos segundo. En este caso, kilos hora por kilocalorías por kilo, nos queda kilocalorías hora, y la potencia neta en kilowatt. Por supuesto, tenemos kilocalorías hora sobre kilowatt, y por eso es que me quedan estas unidades. Este es el consumo específico neto de calor, porque justamente es la potencia, una vez descontados los auxiliares. Generalmente en cualquier central hay ciertos auxiliares que se consideran accesorios auxiliares, otros dispositivos, otros motores, bombas, todo lo que se debe poner en funcionamiento para poder empezar a inyectar un kilowatt en la red. Bueno, todas las centrales conocen más o menos el orden de magnitud de esos consumos de auxiliares, no superan el 10% de esa potencia, con lo cual en este caso el denominador es la potencia neta de la planta. Bueno, esto es un diagrama que se llama el diagrama de Sankey. Ahora después vamos a ver un poquito más, uno más aplicado, y después con Federico también vamos a ver algunos otros, que es el concepto de rendimiento aplicado a un ciclo térmico convencional. En este caso tenemos, de alguna forma, las anchuras estas de banda están representando los flujos de energía. Entonces, la energía primaria, por decirlo así, o la energía con la que contamos en un ciclo de este tipo, justamente es la energía que me va a brindar el combustible, energía térmica. Es mi 100%. Y acá van a estar simbolizadas todas las pérdidas. En este caso tenemos pérdidas mecánicas, humos en chimenea, que es un porcentaje bajo de pérdidas. Y fíjense que cuando yo dije la anchura de bandas es representativo de los flujos de energía, tenemos que justamente las pérdidas del condensador son pérdidas significativas. En realidad perdemos en el condensador gran cantidad de energía. Por supuesto, acá tenemos la energía útil, que es el propósito de cualquier central térmica, de cualquier tecnología de generación termoeléctrica, es la obtención justamente de energía eléctrica útil. Acá hay otras pérdidas eléctricas en el generador y demás. El concepto de rendimiento aplicado a un ciclo térmico convencional es justamente que les estuve mencionando, que es la energía útil sobre la energía ingresada, que es esta, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de que un ciclo térmico de este tipo tiene un 40% de rendimiento, estamos hablando que este ciclo logra convertir el 40% de su energía total ingresada en energía útil. El resto es pérdidas. Gran porcentaje por el condensador y otras pérdidas menores. Este es otro diagrama de Sankey con un poquitito más de detalle, donde justamente habla del 100% de la energía que yo tengo disponible. Acá, me disculpan un segundito que cierro la puerta. En este caso, como les decía, tenemos el 100%, que es la energía disponible, me entrega el combustible. Acá hay pérdidas menores, acá hay un precalentamiento del aire, otras pérdidas menores, pérdidas por chimenea una vez más, pérdidas mecánicas y eléctricas. En este caso tenemos justamente el tema de lo que perdemos por el condensador, servicios propios, que son estos servicios auxiliares que yo recién les mencionaba, que generalmente rondan el 5%, no superan por lo menos el 10%, en este caso son el 6%.
acá se puede ver este rulo que indica de alguna forma la ganancia que estoy teniendo al precalentar el agua de alimentación, y una vez más vemos la energía útil, que es lo que convierte en trabajo este ciclo. Esto es más que nada una herramienta gráfica justamente que me indica esos flujos de energía. Después vamos a ver con Fede 1 que se aplica a otras tecnologías y van a ver las diferencias de un cycle, de una tecnología o de un ciclo a otro. Y bueno, y muy rápidamente, lo que es los datos de generación, todos obtenidos a partir de lo que es el portal de Camesa. Los datos de generación, es decir, en nuestro país, cuánto se genera y cuánto representa esta tecnología en toda esa torta de generación termoeléctrica. En este caso tenemos gigawatt hora. Sabíamos que dentro de lo que son las tecnologías de generación termoeléctrica, que tenemos varias, todo lo que es por fuente térmica, lo que es la generación por fuente térmica representa un gran porcentaje, alrededor del 60% de lo que es nuestra torta de generación de energía. Pero bueno, vamos a ver con cuánto participa el ciclo de vapor o un ciclo convencional de vapor. En este caso teníamos el 61,4, el 61 justamente desde el 2020 es generado por fuente de energía térmica, y tenemos que dentro de todas esas tecnologías tenemos ciclo combinado, turbina de vapor, turbogas, motogeneradores. La turbina de vapor, como Federico lo había dicho en la introducción, no supera el 3,5%. Hoy por hoy es bajo. Hay que tener en cuenta que tiene algunas ventajas que ahora las vamos a ver enseguida, y también hacer la aclaración que la turbina de vapor también está metida en este 50,1%, porque el ciclo de vapor, bajo este funcionamiento, también toma parte en el ciclo combinado. Pero cuando nosotros hablamos de turbovapor, se habla de un ciclo convencional de vapor o un monobloque de vapor funcionando bajo un ciclo Rankine. Es decir, no supera el 3%, o sea que es bajo el aporte que está haciendo en cuanto a lo que es la generación. Y solamente como para mencionarles es que más allá que la generación es baja, también el tema de lo que es potencia instalada, también vemos que a lo largo de todos estos años, de los últimos 20 años, no se ha visto modificada. Es decir, no hay inversiones en hacer nuevos ciclos convencionales de vapor. Todo por el contrario. En muchos casos lo que se hace es, de alguna forma, quizás desarmarlos, pero no invertir en esta tecnología. Esto un poquito como para que vean los datos de que justamente esa foto que yo les estuve mostrando es una de las centrales que mayor genera bajo un ciclo de potencia de vapor en nuestro país. Esto se ve claramente lo mismo, cómo empiezan a aparecer a lo largo de todos estos años, cómo empiezan a aparecer otras tecnologías, como es el caso de las renovables, el tema del ciclo combinado, todo lo que potencia instalada, es decir, las inversiones van en ese sentido, en el sentido de motogeneradores, ciclos combinados, en el tema de energías renovables. Justamente, si ustedes ven este puntillé acá que indica lo que es central convencional de vapor, la potencia instalada no se ha visto modificada en los últimos años. Conclusiones para cerrar, de ciclos de vapor, ventajas y desventajas. Es decir, es bien conocida esta tecnología y han sido tema de estudio y sujeto de mejoras para aumentar la eficiencia, ya sea en poco porcentaje. Cuando decimos 3%, si uno lo pasa a dinero y a requerimiento de combustible, la verdad que representa bastante. Pero bueno, hay tecnologías que son más eficientes. La potencia instalada con tecnología de vapor justamente no registra un aumento del año 2002 con fuerte aumento de la potencia instalada total, es decir, hay inversión, pero justamente no se da en esta tecnología. La eficiencia térmica de un ciclo de vapor promedia el 40%, no más. Son máquinas pensadas para operar de base frente a la demanda de energía. El tema es que son robustas, son pesadas, y rápidamente no se la puede utilizar para inyectar a la red cuando se necesita, por ejemplo, frente a picos de demanda, una inyección rápida de energía en la red. Generalmente son pensadas para operar de base. Tienen gran versatilidad frente a la utilización de combustibles, porque es una de las pocas tecnologías que puede utilizar combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Si bien en nuestro país no se utiliza con combustibles sólidos, hay una sola central operando con
un carbón mineral, el resto se utiliza con líquido y gaseoso, se pueden utilizar con líquidos pesados como es el fuel oil, que es más barato justamente que otros líquidos, y se utiliza con gas natural también. Tiempo de arranques altos, instalaciones antiguas con bajo nivel de automatismo se requieren más personal para su operación. Esto también lo vamos a ir viendo, que si uno ve salas de control operando con este tipo de tecnología y con otras tecnologías más nuevas, vamos a ver que son de menor nivel de automatismos y que requieren bastante personal para su operación. No se manejan tan solas, por decirlo así. Tecnología probada y conocida, es decir, hay grandes fabricantes y conocidos, es una tecnología ya probada, porque desde hace muchísimos años que se viene utilizando, con lo cual desde el punto de vista de lo que son los fabricantes y materiales, hay bastante conocimiento. De gran robustez, como le dije, infraestructura, instalaciones. Ahora después vamos a ver algunas fotos que son monstruosas, los ciclos de vapor que operan. No sé por qué, ahí está. Y en este caso, estas son todas fotos reales donde podemos ver el conjunto de las etapas de turbina con el generador eléctrico, podemos ver los condensadores, las extracciones en este caso no se ven, pero esto es solamente lo que es condensador y lo que es turbina y generador eléctrico. En este caso vemos lo que es el generador de vapor del tipo acotubular, como estuvieron viendo con Eduardo. En este caso vemos una vez más una extracción del tipo regenerativa con un precalentador, y lo que es la parte del condensador. Estos son los eyectores, acá están las bombas, acá también están las bombas, por acá está el condensador. Esto todo lo que es el conjunto de bomba de alimentación y otros periféricos, y acá tenemos una de los generadores de vapor de una de estas instalaciones. Bueno, voy a dejar de... Ay,